Hay una fuerza invisible que mueve montañas, transforma destinos y construye imperios de la nada. No es suerte, no es privilegio. Es la unión perfecta entre fe inquebrantable y acción disciplinada. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más poderosos de su época y descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el éxito. Descubrió que toda conquista nace en el momento exacto en que depositas una confianza absoluta en algo más grande que tú mismo, y esa confianza se transforma en un enfoque mental implacable. Comenta ahora, ¿cuál es tu mayor batalla mental en este momento? La mayoría de las personas vive en un estado mental caótico. Se despiertan sin dirección, piensan sin intención, actúan sin propósito. La mente es un campo de batalla donde viejos miedos luchan contra sueños vagos y la indecisión se disfraza de prudencia. ¿Ya te has dado cuenta de lo fácil que es perder horas, días, meses enteros sin avanzar un solo paso hacia lo que realmente importa? Esto no es pereza, es ausencia de comando mental, es vivir a la deriva en un océano de pensamientos ajenos, opiniones externas y ruidos constantes que te alejan de tu centro de poder. Mientras la mayoría se mueve así, existe un grupo raro de individuos que opera de forma completamente diferente. No son mejores, no son más inteligentes, no nacieron con ventajas especiales, pero dominan algo que los otros ignoran: el arte de dirigir la mente con fe absoluta y enfoque inquebrantable. Entendieron que la confianza en Dios no es pasividad espiritual, es acción guiada por la certeza interior. Es la capacidad de moverse hacia lo invisible, hasta que se manifiesta en el mundo material. El enemigo invisible que te impide alcanzar lo que deseas no está fuera de ti, está dentro. Es la duda que susurra por la noche. Es el miedo disfrazado de realismo. Es la indecisión que te paraliza ante las elecciones que podrían cambiarlo todo. Napoleon Hill observó esto en cada fracaso, en cada vida desperdiciada, en cada sueño que murió antes de nacer, y se dio cuenta de que existe una ley mental que separa a los victoriosos de los derrotados. Una ley tan simple y poderosa que transforma a cualquiera que la comprende. Hay una ley del pensamiento que lo cambia todo, y estás a punto de descubrirla. Napoleon Hill no era un filósofo teórico, era un investigador de verdades prácticas. En 1908, a los 25 años, recibió una misión que consumiría 2 décadas de su vida: estudiar a los hombres más exitosos del mundo y descifrar el código mental que los diferenciaba. Andrew Carnegie, el hombre más rico de América, fue quien lanzó ese desafío, y Hill aceptó sin remuneración, solo con la promesa de acceso directo a los gigantes de la industria, la política, la ciencia y los negocios. Durante 20 años, Hill entrevistó a más de 500 hombres extraordinarios: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson. No buscaba sus estrategias de negocio, buscaba el funcionamiento interno de sus mentes. Y lo que encontró fue sorprendente. Todos ellos, sin excepción, operaban a partir de un principio central que Hill llamó fe aplicada. No fe religiosa en el sentido convencional, sino fe como herramienta mental, fe como combustible de la acción, fe como puente entre el pensamiento y la realización. Hill codificó sus descubrimientos en 2 monumentos de la filosofía práctica: La Ley del Triunfo y Piense y hágase rico. Estos no son libros de autoayuda, son manuales operativos de la mente humana. Son tratados sobre cómo transformar el deseo en propósito, el propósito en plan, el plan en acción y la acción en un resultado tangible. Y en el centro de todo está un mecanismo que pocos comprenden verdaderamente: pensamiento dirigido más fe inquebrantable, más acción disciplinada, igual a realización inevitable. Piensa en esto como una ecuación mental. Puedes tener el mejor pensamiento del mundo, pero sin fe se disuelve en la primera dificultad. Puedes tener fe profunda, pero sin pensamiento dirigido se convierte en solo esperanza vacía. Puedes tener pensamiento y fe, pero sin acción disciplinada nada se materializa. El poder reside en la unión perfecta de los 3 elementos. Y esta unión comienza con algo que Hill consideraba fundamental: confianza en una inteligencia infinita que gobierna el universo y responde a quienes se alinean con sus leyes. Hill no era ingenuo. Sabía que la expresión Dios conllevaba interpretaciones personales. Por eso, usaba términos como inteligencia infinita, mente universal, fuerza creadora, pero la esencia era clara.
existe un orden invisible que rige la creación. Y cuando te alineas mentalmente con ese orden a través de fe consciente y acción intencional, te conviertes en un canal de poder personal ilimitado. Los grandes líderes que Hill estudió no rezaban pidiendo milagros, operaban dentro de las leyes mentales que gobiernan la realización. Entendían que la confianza en Dios es confianza en el proceso, es saber que cuando siembras una semilla mental con claridad, riegas con fe y proteges con disciplina, la cosecha es inevitable, no porque Dios te deba algo, sino porque has aprendido a operar según las leyes que Él estableció. Ahora estás listo para conocer esas leyes, y una vez que las comprendas, tu vida nunca volverá a ser la misma. El primer principio que Hill identificó como esencial para cualquier realización es el propósito definido. Parece básico, pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas realmente saben lo que quieren? No lo que creen que deberían querer, no lo que los otros esperan de ellas, sino lo que ellas, en el fondo del alma, desean ardientemente realizar en esta vida. La mayoría vive en un estado de deseo difuso. Quieren ser felices, quieren tener dinero, quieren éxito, pero estas son nubes, no blancos. Propósito definido es la capacidad de cristalizar tu deseo en una declaración clara, específica y medible. Es saber exactamente a dónde quieres llegar, por qué quieres llegar allí y qué estás dispuesto a sacrificar para hacerlo realidad. Hill descubrió que todos los hombres de éxito comenzaban con esta claridad mental absoluta. Edison sabía que quería crear la bombilla eléctrica. Ford sabía que quería democratizar el automóvil. Carnegie sabía que quería construir un imperio del acero. Y esta claridad no era un deseo pasajero, era una obsesión mental saludable y productiva. Cuando tienes un propósito definido, algo extraordinario sucede en tu mente. Tus pensamientos se organizan automáticamente alrededor de ese objetivo. Tus elecciones se vuelven más fáciles porque tienes un filtro claro. Tus energías dejan de dispersarse en 1000 direcciones y comienzan a concentrarse como un rayo láser en un único punto. Y es en ese punto de concentración absoluta donde el poder se manifiesta. Pero el propósito definido por sí solo no basta. Necesitas el segundo principio, la fe aplicada. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Confunden fe con esperanza pasiva. Esperar que las cosas mejoren, a esperar que la suerte llegue, esperar que alguien los descubra. Esto no es fe, es huida de la realidad disfrazada de espiritualidad. Fe aplicada es la convicción mental de que tu propósito ya está en proceso de realización. No es creer que tal vez suceda, es saber que está sucediendo ahora, incluso cuando aún no ves los resultados. Es la capacidad de mantener la imagen mental de tu objetivo con tanta intensidad y claridad que tu mente subconsciente lo acepta como realidad y comienza a trabajar 24 horas al día para materializarlo. Hill enseñó que la mente subconsciente no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Cuando visualizas tu objetivo con emoción, repetición y fe, programas tu subconsciente para buscar oportunidades, atraer circunstancias e inspirar acciones que te acerquen a ese objetivo. Esto no es misticismo, es psicología práctica, es usar las leyes de la mente a tu favor. ¿Y dónde entra Dios en esto? Hill percibía que la fe más poderosa no es la fe en uno mismo, sino la fe en la inteligencia infinita, operando a través de uno mismo. Es la conciencia de que no estás solo en este viaje. Existe una fuerza mayor que te guía cuando te alineas con ella a través de pensamiento correcto, emoción positiva y acción constructiva. Esta es la diferencia entre arrogancia y confianza verdadera. El arrogante cree que puede hacerlo todo solo. El confiado sabe que es un instrumento de algo más grande. El tercer principio es ir más allá y hacer más. Aquí está un secreto que los mediocres nunca aprenderán. No te pagan por lo que haces, te pagan por el valor que entregas. Y el valor que entregas está directamente conectado a cuánto superas el mínimo esperado. Hill observó que todos los hombres que alcanzaron riqueza e influencia extraordinarias tenían un hábito común. Siempre hacían más de lo que les pagaban por hacer. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando entregas más de lo esperado, te vuelves insustituible. Cuando vas más allá de lo básico, destacas en cualquier entorno. Cuando das antes de pedir, creas una deuda psicológica positiva que eventualmente regresa multiplicada. Pero la mayoría de las personas opera en el mínimo.
hacen solo lo suficiente para no ser despedidas, dan solo lo necesario para no ser requeridas, y luego se quejan de que no son valoradas. El hombre que domina su mente entiende que toda acción es una inversión, que toda entrega genera retorno, que toda semilla plantada con excelencia se multiplica. No trabaja por la recompensa inmediata. Trabaja por la construcción de un carácter y una reputación que inevitablemente atraerán oportunidades mayores. Y lo hace con fe. Fe en que el universo es justo. Fe en que la inteligencia infinita registra cada esfuerzo. Fe en que nada de valor se pierde. El cuarto principio es la imaginación creativa. Aquí es donde te conviertes en un co-creador con Dios. Hill descubrió que toda realización humana comienza con una imagen mental. Antes de que la bombilla existiera, existió en la mente de Edison. Antes del automóvil accesible, existió en la mente de Ford. Antes de cualquier conquista material, existe una semilla de imaginación plantada en el campo fértil de la conciencia. Pero la imaginación sin disciplina es fantasía, es ensueño, es huida de la realidad. La imaginación creativa es diferente. Es la capacidad de visualizar un objetivo con tanta claridad y detalle, que se vuelve más real que las circunstancias presentes. Es usar la mente para construir un proyecto mental completo de lo que deseas realizar, y luego mantener ese proyecto vivo a través de la revisión diaria, la emoción intensa y la acción consistente. Hill enseñaba un ejercicio poderoso. Escribe tu objetivo principal en una declaración clara. Lee esa declaración en voz alta 2 veces al día, al despertar y antes de dormir. Mientras lees, visualízate ya en posesión de aquello que deseas. Siente la emoción de la realización. Activa todos los sentidos mentales y hazlo con fe absoluta en que estás programando tu mente subconsciente para transformar ese deseo en realidad. Esto puede parecer simplista, pero Hill vio este método funcionar repetidamente. Vio a hombres comunes convertirse en millonarios. Vio a personas enfermas recuperar la salud. Vio vidas enteras ser reconstruidas a partir de esta práctica. Y la explicación es clara. Cuando alimentas tu mente con imágenes positivas, claras y emocionalmente cargadas, activas fuerzas mentales que comienzan a reorganizar tu percepción, tus elecciones y tus acciones hacia aquel objetivo. El quinto principio es la autodisciplina. Aquí está la verdad que nadie quiere oír. Tú eres tu mayor obstáculo. Tus hábitos destructivos, tus vicios mentales, tus excusas, tus procrastinaciones, tus miedos no confrontados. Todo esto forma una prisión invisible que te mantiene pequeño. Y solo existe una llave para esa prisión: disciplina radical sobre ti mismo. Hill no hablaba de disciplina como castigo. Hablaba de disciplina como liberación. Disciplina es la capacidad de hacer lo que necesita ser hecho, cuando necesita ser hecho, quieras o no. Es controlar tus impulsos, es dominar tus emociones, es elegir conscientemente tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos. Y esto exige entrenamiento diario. Todo gran líder que Hill estudió tenía rituales de autodisciplina, rituales de lectura, rituales de reflexión, rituales de planificación, rituales de silencio. Entendían que la mente indisciplinada es una herramienta peligrosa. Te lleva a donde no quieres ir, crea problemas donde no existen, amplifica miedos y minimiza posibilidades. Pero la mente disciplinada es tu mayor activo. Te mantiene enfocado bajo presión, te da claridad en medio del caos, transforma obstáculos en oportunidades. Y aquí entra de nuevo la confianza en Dios, porque la disciplina sin propósito es tiranía. Es rigidez sin sentido. Pero cuando disciplinas tu mente sabiendo que te estás convirtiendo en un instrumento más eficaz en las manos de la inteligencia infinita, la disciplina cobra significado. No te estás controlando por controlar. Te estás preparando para ser usado por algo más grande. Te estás volviendo digno del poder que deseas manifestar. El sexto principio es el pensamiento preciso. La mayoría de las personas no piensa. Reaccionan, absorben opiniones, repiten narrativas, aceptan creencias sin cuestionar y viven en una niebla mental donde nada es claro, nada es cierto, nada es sólido. El pensamiento preciso es el antídoto para esto. Es la capacidad de separar hechos de opiniones. Es la habilidad de cuestionar tus propias creencias. Es el coraje de abandonar ideas que ya no te sirven.
Hill descubrió que los grandes realizadores eran pensadores independientes, no seguían a la multitud, no aceptaban el status quo, investigaban, cuestionaban, probaban y formaban sus propias conclusiones. Y esta independencia mental les daba una ventaja decisiva. Mientras la mayoría estaba atrapada en viejos paradigmas, ellos vislumbraban nuevas posibilidades. Mientras la mayoría temía los cambios, ellos creaban cambios. Pero el pensamiento preciso no es solo lógica fría, es lógica guiada por intuición, es razón equilibrada por fe. Y aquí está algo fascinante que Hill percibió. Cuando alineas tu pensamiento con la búsqueda sincera de la verdad, obtienes acceso a algo que él llamaba inteligencia infinita. Es como si una puerta se abriera en tu mente y insights comenzaran a fluir de una fuente que no controlas, pero puedes acceder. Muchos de los hombres que Hill entrevistó relataban experiencias similares, momentos en que la solución a un problema complejo simplemente aparecía, momentos en que una decisión difícil se volvía clara sin esfuerzo, momentos en que sentían que estaban siendo guiados por algo más allá del intelecto consciente. Hill creía que esto era la inteligencia infinita respondiendo a la mente que se prepara a través de pensamiento preciso, fe genuina y acción constructiva. El séptimo principio es la persistencia, y aquí es donde la mayoría se rinde. Comienzan con entusiasmo, mantienen el enfoque por días, quizás semanas, pero cuando los resultados no aparecen inmediatamente, cuando las dificultades se acumulan, cuando los otros dudan, abandonan y luego culpan a la suerte, a las circunstancias, al destino. Pero la verdad es que simplemente no persistieron el tiempo suficiente. Hill descubrió que la persistencia no es terquedad ciega, es fe en acción continua. Es la negativa a aceptar la derrota temporal como permanente. Es la capacidad de ver cada fallo como retroalimentación, cada obstáculo como entrenamiento, cada retraso como preparación. Y esto solo es posible cuando tienes fe profunda en tu propósito y confianza en que existe una inteligencia mayor orquestando tu proceso. Edison fracasó 10,000 veces antes de crear la bombilla. Ford quebró 5 veces antes de construir su imperio. Lincoln perdió 8 elecciones antes de convertirse en presidente. Lo que separaba a estos hombres de los que se rindieron no era talento, era persistencia alimentada por fe inquebrantable. Sabían que estaban en el camino correcto, sabían que cada intento los acercaba al resultado, sabían que el universo estaba probando su determinación antes de concederles el premio. ¿Y tú? ¿Qué te hace rendirte? ¿Es la crítica de los otros? ¿Es la demora de los resultados? ¿Es el cansancio del camino? Entiende esto. Toda gran realización exige un periodo de persistencia invisible, un periodo donde trabajas sin reconocimiento, sin recompensa, sin evidencias de que estás progresando. Es en ese periodo que los débiles se rinden, y es en ese periodo que los fuertes se fortalecen aún más. El octavo principio es la mente maestra. Hill percibió algo revolucionario. Cuando 2 o más mentes se unen en perfecta armonía alrededor de un propósito definido, crean una tercera mente invisible más poderosa que la suma de las partes. Él la llamó mente maestra. Él la identificó como el secreto detrás de toda gran conquista colectiva. ¿Por qué funciona esto? Porque la unión de mentes crea sinergia. Una mente sola tiene limitaciones. 2 mentes en armonía multiplican posibilidades. 3, 4, 5 mentes alineadas se vuelven una fuerza imparable. Pero la clave es la armonía. No basta con juntar personas. Es necesario que compartan el mismo propósito, los mismos valores, la misma fe en el objetivo común. Hill observó que Andrew Carnegie tenía una mente maestra formada por 50 hombres, cada uno experto en su área, cada uno comprometido con la visión de Carnegie, y juntos crearon una de las mayores fortunas de la historia. Edison tenía su propia mente maestra, Ford tenía la suya. ¿Y tú? ¿Quién está en tu mente maestra? ¿Quién te desafía a pensar más grande? ¿Quién te inspira a actuar con más coraje? ¿Quién comparte tu fe en lo que es posible? Si estás rodeado de personas que dudan, que se quejan, que viven sin propósito, estás saboteando tu propio crecimiento, porque te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Tus conversaciones moldean tus pensamientos moldean tus acciones. Tus acciones moldean tu destino. Elige tu mente maestra con sabiduría. Y si aún no has encontrado a esas personas,
Comienza siendo tú mismo el estándar que ellas querrán seguir. El noveno principio es la fuerza cósmica del hábito. Hill descubrió que somos criaturas de hábito. 90% de nuestras acciones diarias son automáticas, y esto puede ser nuestra mayor bendición o nuestra mayor maldición. Si tus hábitos te fortalecen, avanzas sin esfuerzo. Si tus hábitos te debilitan, retrocedes sin darte cuenta. La buena noticia es que los hábitos pueden ser reprogramados. Puedes reemplazar conscientemente hábitos destructivos por hábitos constructivos. Puedes transformar la tendencia natural de la mente en tu aliada en lugar de tu enemiga. Pero esto exige decisión clara, repetición consistente y fe en que cada pequeña acción diaria está construyendo el futuro que deseas. Hill sugería una práctica simple. Identifica un hábito que te perjudica, solo uno, y reemplázalo por un hábito que te fortalece. No intentes cambiarlo todo a la vez. Enfócate en un cambio. Repite ese cambio por 30 días hasta que se vuelva automático. Y luego, elige el próximo hábito a transformar. Con el tiempo, construyes una vida entera de hábitos poderosos que te llevan automáticamente hacia tu propósito mayor. Y aquí está el vínculo con la fe. Cuando desarrollas el hábito del pensamiento positivo, el hábito de la gratitud, el hábito de la oración o meditación, creas una conexión constante con la inteligencia infinita. No necesitas esforzarte para tener fe, porque la fe se convierte en tu estado natural. No necesitas forzar la disciplina porque la disciplina se convierte en quien eres. Tus hábitos se vuelven tu identidad, y tu identidad determina tu destino. El 10º principio es aprender de la adversidad. Aquí está una verdad dura. Serás puesto a prueba. La vida te derribará. Los planes fallarán. Las personas te decepcionarán. Las circunstancias te desafiarán. Y en medio de la tormenta, tendrás una elección. Ver la adversidad como enemiga o como maestra. Hill estudió la vida de hombres que enfrentaron quiebras, tragedias, pérdidas devastadoras, y percibió un patrón. Los que vencieron fueron los que transformaron la derrota en sabiduría. No negaban el dolor, no fingían que todo estaba bien, pero se negaban a dejar que la adversidad tuviera la última palabra. Extraían la lección, ajustaban el rumbo y seguían adelante más fuertes. Y la fe era fundamental en este proceso, porque sin fe, la adversidad te destruye, te convence de que no eres capaz, de que el universo está en tu contra, de que no vale la pena intentarlo de nuevo. Pero con fe, la adversidad te fortalece, te muestra de qué estás hecho, elimina lo que es débil en ti y forja lo que es resiliente. Te prepara para conquistas mayores que exigen un carácter más fuerte. Hill tenía una frase poderosa: toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Esto significa que no existe problema sin solución, no existe crisis sin oportunidad, no existe derrota sin lección, pero solo encuentras esa semilla cuando la buscas con fe. Cuando crees que Dios o la inteligencia infinita te está preparando para algo más grande a través de aquello que parece destruirte. El 11º principio es controlar la atención. Tu atención es tu recurso más valioso que el tiempo, más valioso que el dinero, porque a donde va tu atención, va tu energía, y a donde va tu energía, va tu vida. La mayoría de las personas desperdicia la atención en cosas irrelevantes, noticias negativas, chismes, dramas ajenos, redes sociales vacías, y luego se preguntan por qué no avanzan. El hombre que domina su mente controla su atención con precisión quirúrgica. Decide conscientemente en qué pensar, elige intencionalmente qué consumir, protege ferozmente su enfoque de las distracciones y los vampiros de energía, y lo hace porque sabe que su atención alimenta aquello en lo que está enfocado. Si te enfocas en problemas, los problemas crecen. Si te enfocas en soluciones, las soluciones aparecen. Si te enfocas en posibilidades, las posibilidades se multiplican. Hill enseñaba que debes guardar tu mente como una fortaleza. No dejes entrar cualquier pensamiento. No permitas que penetre cualquier influencia. Sé selectivo, crítico e intencional sobre lo que permites en tu conciencia, porque todo lo que entra, influye. Todo lo que influye, moldea. Y todo lo que moldea, determina quién te conviertes. Y cuando diriges tu atención a la conexión con lo divino, a la contemplación de tu propósito, a la visualización de tus objetivos,
estás usando tu atención como herramienta de creación. Literalmente, estás construyendo tu futuro a través del enfoque mental disciplinado. Y esto, Hill descubrió, es la esencia del poder personal. El 12º principio es la aplicación de la fe. No fe pasiva, no fe teórica, sino fe en movimiento. Fe que se traduce en decisiones valientes. Fe que te hace dar el primer paso antes de ver el camino completo. Fe que te lleva a actuar a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre. Hill vio esto en todos los grandes realizadores. No esperaban condiciones perfectas, no esperaban tener todos los recursos, no esperaban sentirse listos. Actuaban con los recursos que tenían, con el conocimiento que poseían, con la fe en que el resto aparecería en el camino. Y aparecía, siempre aparecía. Porque la fe en acción activa fuerzas invisibles que comienzan a conspirar a tu favor. Piensa en quien comienza un negocio sin tener todo el dinero, quien escribe un libro sin saber si será publicado, quien se postula a un puesto por encima de su cualificación, quien termina una relación tóxica sin tener otra garantizada. Estas son todas acciones de fe, y son esas acciones las que crean momentum, las que abren puertas, las que atraen oportunidades. Pero para tener fe aplicada, necesitas confiar en ti, confiar en el proceso, confiar en Dios. Y esta confianza no es ingenuidad, es la comprensión profunda de que estás operando dentro de leyes mentales y espirituales, que son tan confiables como las leyes de la física. Cuando siembras, cosechas. Cuando siembras con fe, cosechas con abundancia. Cuando actúas alineado con principios correctos, los resultados son inevitables. El 13º principio es cultivar el entusiasmo. Entusiasmo no es agitación superficial, no es excitación momentánea, es energía mental y emocional dirigida a un propósito definido. Es pasión disciplinada, es fuego controlado. Y Hill descubrió que el entusiasmo es contagioso. Cuando hablas de tu objetivo con entusiasmo genuino, inspiras a otros, atraes aliados, creas momentum. Pero, ¿de dónde viene el entusiasmo verdadero? Nace de la conexión profunda con tu propósito. Cuando sabes que estás haciendo algo que importa, algo que está alineado con tus valores más profundos, algo que contribuye al bien mayor, el entusiasmo brota naturalmente. No necesitas fingir, no necesitas motivarte artificialmente. Simplemente estás vivo con el fuego de la misión. Y cuando el entusiasmo disminuye, ¿qué hacer? Hill decía, vuelve a tu propósito. Vuelve a leer tu declaración de objetivo. Visualiza tu conquista. Conéctate de nuevo con el porqué detrás de lo que haces. Y sobre todo, renueva tu fe. Porque el entusiasmo sin fe se agota rápidamente. Pero el entusiasmo alimentado por fe inquebrantable se convierte en una llama eterna que nada puede apagar. Ahora conoces los principios, pero el conocimiento sin aplicación es estéril. Es entretenimiento mental. Es ilusión de crecimiento. El verdadero poder comienza cuando eliges uno de estos principios y lo implementas hoy, no mañana, no el lunes, hoy, ahora, en este momento. Hay una historia que Hill contaba sobre un hombre común que aplicó estos principios y transformó su vida completamente. Trabajaba en una fábrica, ganaba poco, vivía en la escasez y estaba resignado con su condición hasta el día en que escuchó una conferencia sobre las leyes del éxito. Algo despertó en él, una llama que no sabía que existía, y decidió probar los principios. Primero, definió su propósito, convertirse en gerente de la fábrica en 2 años. Escribió ese objetivo y lo leyó todos los días con fe absoluta. Segundo, comenzó a hacer más de lo que le pagaban por hacer. Llegaba más temprano, salía más tarde, ayudaba a colegas sin que se lo pidieran. Tercero, disciplinó su mente, dejó de quejarse, dejó de chismear, se enfocó solo en mejorar y contribuir. En los primeros meses, nada cambió externamente, pero internamente se estaba transformando. Su postura cambió, su energía cambió, su forma de hablar cambió, y la gente comenzó a notarlo. En 6 meses, fue ascendido a supervisor. En 1 año, se convirtió en asistente de gerente. En 1 año y medio, el gerente actual fue transferido y él asumió el puesto. Su objetivo fue alcanzado antes de lo previsto. Pero la historia no termina ahí, porque lo que aprendió no fue solo cómo alcanzar una posición.
Fue cómo operar las leyes mentales que gobiernan toda realización. Y continuó aplicando estos principios. 5 años después, era dueño de su propia fábrica. 10 años después, era uno de los empresarios más respetados de su región. Y todo comenzó con una decisión: creer que los principios funcionaban y tener el coraje de ponerlos a prueba. Esta historia no es la excepción, es el patrón. Es lo que sucede cuando alguien deja de dudar y comienza a aplicar. Cuando deja de quejarse y comienza a construir. Cuando reemplaza el miedo por la fe y la indecisión por la acción. ¿Y tú? ¿Dónde está tu fe en este momento? No la fe que declaras los domingos, no la fe que mencionas en conversaciones filosóficas, sino la fe que mueve tus decisiones, la fe que guía tus acciones, la fe que te sostiene cuando todo parece desmoronarse. Esa es la fe que importa, esa es la fe que transforma. Hill enseñaba que la confianza en Dios no es tercerizar la responsabilidad, no es esperar que los milagros caigan del cielo mientras permaneces pasivo. Es justamente lo opuesto. Es asumir responsabilidad total por tu vida sabiendo que no estás solo. Es actuar con todo lo que tienes sabiendo que existe una fuerza mayor apoyándote. Es la combinación perfecta entre esfuerzo humano y gracia divina. Piensa en esto como una asociación. Tú haces tu parte, defines el objetivo, alimentas la fe, disciplinas la mente, tomas acción consistente, y la inteligencia infinita hace la suya. Abre puertas que no sabías que existían. Te conecta con las personas correctas en el momento correcto. Revela soluciones que no podrías crear solo. Pero la asociación solo funciona cuando ambas partes cumplen su papel. Y tu parte es actuar. Muchas personas rezan pidiendo cambio, pero no cambian nada en sus vidas. Rezan pidiendo oportunidades, pero no se preparan para aprovecharlas. Rezan pidiendo fuerza, pero no ejercitan su disciplina mental. Y luego se preguntan por qué Dios no responde. Pero Dios ya respondió. Te dio una mente capaz de crear. Te dio leyes mentales que funcionan con precisión matemática. Te dio libre albedrío para elegir tus pensamientos y acciones. La respuesta está en la aplicación. Hill descubrió algo profundo. La fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe están vacías. Necesitas los dos elementos operando en armonía. Necesitas creer mientras actúas. Necesitas visualizar mientras ejecutas. Necesitas confiar mientras trabajas. Y cuando unes estos elementos, te vuelves imparable. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de evolución personal. Porque la evolución no es un evento, es un proceso. No es un destino, es un viaje. Y la mayoría de las personas se rinde a mitad de camino, porque esperan resultados lineales. Creen que cada esfuerzo debe generar un resultado inmediato, que cada paso debe ser visible, que cada día debe traer progreso medible. Pero la realidad es diferente. El crecimiento real ocurre en capas invisibles, antes de manifestarse externamente. Es como el bambú chino. Siembras la semilla, riegas todos los días, y durante 5 años nada aparece sobre la tierra. Nada. 5 años de esfuerzo sin evidencia visible de crecimiento. Y luego, en el 6º año, el bambú crece 30 metros en 6 semanas. 30 metros. ¿Por qué? Porque durante 5 años estaba desarrollando un sistema de raíces profundo y fuerte, lo suficiente para sostener aquel crecimiento explosivo. Tu evolución funciona así. Puedes estar trabajando durante meses, durante años, sin ver resultados proporcionales al esfuerzo. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Es ahí donde la duda susurra, no está funcionando. Es ahí donde el miedo sugiere, estás perdiendo el tiempo. Pero si tienes fe en el proceso, si confías en Dios y en las leyes que Él estableció, continúas plantando, continúas regando, continúas nutriendo tus raíces invisibles, porque sabes que el crecimiento está sucediendo incluso cuando no lo ves. Napoleon Hill nos dejó un legado, no solo libros, sino un mapa mental de la realización humana, un código de poder personal, una filosofía de éxito que trasciende el tiempo, la cultura y la circunstancia. Y ese legado vive a través de aquellos que eligen aplicarlo, a través de aquellos que transforman principios en prácticas, a través de aquellos que prueban, a través de sus propias vidas transformadas, que las leyes mentales del éxito son reales, son confiables y están disponibles para cualquiera dispuesto a dominarlas. ¿Serás uno de ellos? ¿Llevarás esta antorcha
Vivirás estos principios, construirás una vida que honra la verdad de que toda conquista comienza en el dominio de la mente. Demostrarás al mundo que la fe aplicada con enfoque disciplinado crea realidades que otros llaman imposibles. La respuesta está en ti, y el momento de responder es ahora. No con palabras, sino con acción. No con intención, sino con decisión. No con esperanza, sino con fe inquebrantable, porque fuiste creado para esto. Tienes todo lo que necesitas, y Dios está esperando para verte usar el poder que Él puso en tus manos. El poder de la mente disciplinada, el poder de la fe aplicada, el poder del propósito definido, el poder de la acción persistente y el poder supremo. La confianza absoluta en que cuando alineas tu pensamiento con las leyes divinas, cuando mueves tu voluntad en armonía con el propósito mayor, cuando actúas con fe y enfoque, nada puede detenerte, absolutamente nada.